¿Y si Mara estuviera a punto de casarse con Arthur, justo el mismo día en que descubriera que Luis Miguel jamás dejó de luchar por ella? Mientras todos celebran nuevos comienzos, una traición escondida dentro de un teléfono, un soborno desesperado y un secreto capaz de destruir a Antonio Lucena amenazan con cambiar el destino de varias familias para siempre. Hola amigos, soy Miguel. Hay decisiones que nacen del amor, y hay otras que solo nacen del cansancio. Porque llega un momento en el que el corazón deja de esperar milagros y empieza a buscar refugio, aunque ese refugio no sea el verdadero lugar donde pertenece. Eso era exactamente lo que estaba ocurriendo con Mara. Después de tantos meses de sufrimiento, acusaciones, separaciones y promesas rotas, ya no tenía fuerzas para seguir creyendo que algún día Luis Miguel volvería a ocupar el lugar que antes tenía en su vida. Cada intento de acercarse terminaba igual. Siempre aparecía un nuevo obstáculo, una nueva mentira, una nueva tragedia. Y aquella vez no sería diferente. Mientras ella intentaba convencerse de que el pasado debía quedar atrás, Luis Miguel enfrentaba otra guerra. No era únicamente contra Norberto. Era contra todos aquellos que durante años habían intentado convencer a Mara de que él era el hombre equivocado. La discusión entre ambos volvió a estallar con una violencia que nadie esperaba. Luis Miguel ya no ocultaba su resentimiento. Tú hiciste todo lo posible para separarnos desde el principio. Norberto respondió sin bajar la mirada. Fuiste tú quien abandonó a Mara cuando más te necesitaba. Aquellas palabras cayeron como un golpe directo al orgullo de Luis Miguel. ¿Abandonarla? Nunca dejé de luchar por ella. Pero Norberto ya no escuchaba razones. Para él solo existía una verdad. Perdiste el derecho de llamarte padre el día que la dejaste sola esperando a tus hijas. El ambiente se volvió insoportable. Los dos hombres estaban a un paso de enfrentarse físicamente. Y Jorge tuvo que intervenir antes de que la situación terminara fuera de control. Sin embargo, aquella pelea escondía una realidad mucho más dolorosa. Mientras ellos discutían por el pasado, Mara comenzaba a tomar una decisión sobre el futuro. Muy lejos de allí, Arthur caminaba con una pequeña caja en el bolsillo. La había llevado durante días. Había imaginado decenas de veces cómo sería aquel momento. Quería arrodillarse frente a Mara, mirarla a los ojos, y pedirle que comenzaran una nueva vida juntos. Pero el destino volvió a interponerse. Una llamada inesperada de Luis Miguel cambió completamente el rumbo de aquel encuentro. Arthur sintió que, una vez más, el portugués aparecía justo cuando él estaba a punto de conquistar el corazón de la mujer que amaba. Regresó destrozado. Neusa intentó tranquilizarlo. No devuelvas el anillo todavía. Arthur apenas pudo sonreír. Tal vez nunca deje de perder contra Luis Miguel. Pero Neusa no imaginaba que apenas unas horas después todo cambiaría. Porque Mara ya no pensaba con el corazón. Pensaba con las heridas. Pensaba con el cansancio. Pensaba como una mujer que había dejado de creer en los finales felices. Mientras tanto, otra batalla comenzaba en el hospital. Junior seguía conectado a las máquinas. Cada día sin un duende disminuía sus posibilidades de sobrevivir. Yolanda ya no soportaba la espera. Observó durante varios segundos al médico encargado del caso. Después tomó una decisión desesperada. Sacó discretamente un sobre lleno de dinero. 5.000 euros. Lo colocó frente al doctor. Solo le pido una cosa. El médico frunció el ceño. ¿Qué significa esto? Yolanda respiró profundamente. Ponga a Junior al principio de la lista de trasplantes. El silencio que siguió fue insoportable. El médico apartó lentamente el sobre. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Está intentando sobornarme? Los ojos de Yolanda comenzaron a llenarse de lágrimas. Estoy intentando salvar a mi hijo. No me importa lo que tenga que hacer. Aquella escena demostraba hasta dónde era capaz de llegar una madre cuando veía escapar la vida de su hijo entre las manos. Al mismo tiempo, en la inauguración del nuevo supermercado de Laura, todo parecía transcurrir con normalidad. Vecinos, amigos, brindis, sonrisas. Pero detrás de aquella celebración se escondía una bomba que estaba a punto de explotar. Laura se acercó a Enrique con aparente tranquilidad.
Gracias por venir. Él sonrió. Solo quería desearte mucho éxito. Ella lo observó fijamente. ¿Y por qué ayer me dijiste que no vendrías? Enrique frunció el ceño. ¿De qué hablas? Laura sacó inmediatamente el teléfono. Le mostró el mensaje. El mismo mensaje que supuestamente él había enviado rechazando la invitación. Enrique quedó completamente desconcertado. Yo jamás escribí eso. Laura sintió que el corazón se aceleraba. Aquella respuesta solo podía significar una cosa. Alguien había utilizado el teléfono de Enrique. Y solo existía una persona capaz de hacerlo. Sé perfectamente quién fue. Sus ojos comenzaron a llenarse de rabia. Sin pensarlo 2 veces salió corriendo. Ni siquiera recordó que estaba embarazada. Solo quería encontrar a la responsable. De esta no te escapas. Los invitados quedaron paralizados, observando cómo Laura desaparecía entre la multitud, mientras Clara intentaba detenerla. Lo que debía ser el día más feliz para su negocio estaba convirtiéndose en un escándalo imposible de ocultar. Pero ninguna de aquellas historias era tan peligrosa como la que comenzaba a desarrollarse lejos de todas las miradas. Antonio Lucena recibió una visita inesperada. Frente a él apareció un hombre que conocía demasiado sobre sus negocios. No buscaba dinero. Buscaba libertad. Déjeme en paz a mí y a Sara. Antonio sonrió con desprecio. Intentó comprar su silencio. Intentó intimidarlo. Nada funcionó. Entonces el desconocido pronunció una frase que heló la sangre de Antonio. Norberto Venancio estará muy interesado en saber quién compró realmente el 30% de la constructora. Antonio dejó de respirar por un instante. Aquel hombre conocía un secreto que podía destruir años de poder y prestigio. Y comprendió inmediatamente que estaba siendo chantajeado. Cuando el visitante se marchó, Antonio permaneció inmóvil. Su hombre de confianza apareció pocos segundos después. ¿Hay que encargarse de él? Antonio cerró lentamente los ojos. Sabía que cualquier movimiento precipitado podía empeorar las cosas. Pero también entendía que aquel hombre ya se había convertido en el mayor peligro para todos sus planes. Y mientras Antonio intentaba decidir cómo silenciarlo, Mara buscó a Arthur. Lo miró con una serenidad que él nunca había visto. Arthur sintió que el tiempo se detenía. He pensado mucho. Mara tomó aire. Después pronunció las palabras que cambiarían la vida de ambos para siempre. Acepto casarme contigo, después de que nazcan las niñas. Arthur quedó completamente inmóvil. Pero, a varios kilómetros de allí, había un hombre que todavía no sabía que acababa de perder, quizá para siempre, al gran amor de su vida. Arthur permanecía inmóvil. Las palabras de Mara seguían resonando en su cabeza una y otra vez. Acepto casarme contigo, después de que nazcan las niñas. Había esperado escuchar aquella respuesta durante demasiado tiempo. Había imaginado ese instante cientos de veces. Pero cuando finalmente ocurrió, no sintió la euforia que siempre había soñado. Porque conocía demasiado bien a Mara. Sabía distinguir cuándo hablaba el amor y cuándo hablaba el dolor. ¿Estás completamente segura?, preguntó con cautela. Mara sonrió con una tristeza imposible de ocultar. Nunca estuve tan segura de que debo seguir adelante. Arthur tomó sus manos. Quería creerle. Quería convencerse de que aquella decisión nacía de un nuevo comienzo. Pero en el fondo comprendía que Luis Miguel seguía ocupando un lugar que nadie había conseguido reemplazar. Y esa verdad le producía tanto miedo como esperanza. Mientras tanto, Luis Miguel ignoraba por completo lo que acababa de ocurrir. Seguía atrapado en la discusión con Norberto. Los dos hombres ya no discutían únicamente por el pasado. Ahora peleaban por el futuro de Mara. No vuelvas a acercarte a mi hija, advirtió Norberto. Luis Miguel respondió sin vacilar. No eres tú quien decidirá mi vida. La destruiste una vez. No permitiré que lo hagas otra vez. Luis Miguel dio un paso al frente. Quien destruyó nuestra relación siempre intentó separarnos. Fuiste tú. El ambiente volvió a llenarse de tensión. Jorge intervino antes de que la situación terminara en golpes. Basta. Las niñas están por nacer. ¿Todavía no entienden que siguen castigando a Mara con esta guerra? Pero ninguno de los dos parecía dispuesto a escuchar. Porque cuando el orgullo habla,
la razón deja de existir. En el hospital, Yolanda seguía esperando una respuesta del médico. El sobre con los 5.000 euros permanecía sobre el escritorio. El doctor respiró profundamente. Después empujó lentamente el dinero hacia ella. No puedo aceptar esto. Yolanda sintió que el mundo se derrumbaba. Por favor, mi hijo puede morir. El médico la observó con compasión. Precisamente porque hay muchos niños esperando un trasplante, ninguno puede comprar un lugar. Aquellas palabras fueron un golpe devastador. Yolanda comprendió que el dinero, el poder y las influencias tenían un límite. Y ese límite comenzaba justo donde estaba la vida de Junior. Salió del consultorio completamente derrotada. Las lágrimas caían sin control. Norberto la encontró pocos metros después. ¿Qué pasó? Ella apenas pudo responder. Ya no sé cómo salvar a nuestro hijo. Por primera vez, Norberto sintió que toda su fortaleza desaparecía. No era un empresario poderoso. No era un hombre acostumbrado a imponer su voluntad. Era solamente un padre que veía apagarse lentamente a su hijo sin poder hacer absolutamente nada. Al mismo tiempo, el escándalo en la inauguración del supermercado comenzaba a crecer. Laura encontró finalmente a Mito. Su rostro estaba completamente fuera de sí. «Fuiste tú». Mito retrocedió sorprendida. «¿Qué estás diciendo?» Laura levantó el teléfono. Alguien usó el celular de Enrique para enviarme un mensaje falso. Y sé perfectamente quién lo hizo. Los clientes comenzaron a observar la discusión. Clara intentó calmar la situación. «Laura, tranquilízate». Pero ya era demasiado tarde. La rabia había vencido cualquier intento de razonar. Laura avanzó decidida hacia Mito. «No volverás a manipular mi vida». Clara tuvo que sujetarla antes de que todo terminara en una pelea. Los invitados ya no hablaban del nuevo supermercado. Solo comentaban el escándalo que acababan de presenciar. Y aquello era exactamente lo que Laura nunca había querido para el primer día de su negocio. Muy lejos de allí, Antonio Lucena continuaba analizando las palabras del hombre que acababa de chantajearlo. Por primera vez, alguien conocía el verdadero secreto detrás de la compra de la constructora. Y peor aún, amenazaba con contárselo a Norberto Venancio. Su hombre de confianza rompió el silencio. «Solo dé la orden. Nos encargaremos de él». Antonio negó lentamente. «No. Ese hombre sabe demasiado. Si desaparece ahora, todos mirarán hacia nosotros». Pero tampoco podía dejarlo actuar libremente. Porque cada hora que pasaba, aumentaba el riesgo de que toda la verdad saliera a la luz. Antonio comprendió que estaba entrando en una partida donde un solo movimiento equivocado podía costarle todo. Mientras tanto, Joao seguía luchando con los fantasmas de su infancia. Su padre intentaba acercarse a él después de tantos años. Le pidió perdón. Reconoció que había cometido errores imperdonables. Pero Joao ya no era aquel niño que esperaba regresar a casa abrazado por su padre. «Llegas demasiado tarde». Aquellas palabras atravesaron al hombre como un cuchillo. «No quiero morir sin tu perdón». Joao permaneció en silencio. Quería odiarlo. Quería marcharse. Pero, en el fondo, también veía a un hombre derrotado por sus propias decisiones. De repente, el padre llevó una mano al pecho. Su respiración comenzó a fallar. «Papá». Joao cambió completamente de expresión. Corrió hacia él. «Resiste». Durante años creyó que no volvería a llamarlo así. Pero el miedo a perderlo para siempre hizo desaparecer toda la rabia acumulada. La ambulancia fue llamada de inmediato. Y mientras los médicos luchaban por estabilizarlo, Joao comprendía que quizá el destino estaba ofreciéndoles una última oportunidad para cerrar una herida que llevaba abierta toda una vida. En otro lugar, Neusa observaba a Mara con evidente preocupación. Había escuchado su decisión. Sabía que Arthur era un buen hombre. Pero también conocía la verdad que Mara intentaba esconder incluso de sí misma. ¿De verdad puedes olvidar a Luis Miguel? Mara bajó lentamente la mirada. No se trata de olvidarlo. Se trata de aceptar que ya no existe un futuro para nosotros. ¿Y tus hijas? Los ojos de Mara comenzaron a humedecerse. Ellas siempre tendrán un padre.
pero yo necesito volver a vivir. Aquellas palabras parecían firmes. Sin embargo, en el fondo de su corazón seguía existiendo una duda. Una duda que podía destruir la promesa que acababa de hacerle a Arthur. Porque mientras Mara intentaba convencerse de que el pasado había terminado, Luis Miguel acababa de descubrir una noticia que lo dejó completamente paralizado. ¿Qué dijiste? La respuesta llegó con absoluta claridad. Mara aceptó casarse con Arthur. Por un instante, el mundo entero dejó de existir para Luis Miguel. Luis Miguel sintió que el aire desaparecía de sus pulmones. Durante unos segundos no fue capaz de reaccionar. Solo una frase seguía golpeando su cabeza una y otra vez. Mara aceptó casarse con Arthur. Había soportado acusaciones. Había sobrevivido a la prisión. Había estado al borde de la muerte. Pero nada de eso le dolía tanto como imaginar a Mara formando una nueva familia con otro hombre. Jorge observó el cambio en su rostro. No puedes culparla. Luis Miguel cerró lentamente los puños. Nunca dejé de amarla. Eso no significa que ella pueda esperar para siempre. Aquellas palabras fueron como un golpe directo a su conciencia. Porque, por primera vez, Luis Miguel comenzó a preguntarse si realmente había llegado demasiado tarde. Mientras tanto, Mara intentaba convencerse de que había tomado la decisión correcta. Arthur no ocultaba su felicidad. La miraba con la ilusión de un hombre que acababa de recuperar toda su vida. Prometo hacerte feliz. Mara sonrió con ternura. No necesito promesas, solo tranquilidad. Arthur comprendió inmediatamente lo que aquellas palabras significaban. Ella no buscaba un amor apasionado. Buscaba paz. Un lugar donde dejar de sufrir. Sin embargo, cuando Arthur tomó su mano, Mara volvió a recordar el día en que Luis Miguel había hecho exactamente el mismo gesto. Retiró lentamente la mirada. No quería pensar más en él. Porque sabía que, si volvía a escuchar a su corazón, nunca tendría fuerzas para seguir adelante. En el hospital, Junior continuaba luchando por su vida. Los monitores marcaban cada latido como si el tiempo se estuviera agotando. Norberto permanecía sentado junto a la cama. No hablaba. Solo observaba a su hijo. Yolanda rompió finalmente el silencio. No puedo perderlo. Norberto tomó lentamente la mano del niño. No lo perderemos. Pero ni siquiera él consiguió convencerse de sus propias palabras. Hacía apenas unas horas todavía confiaba en que aparecería un donante. Ahora comenzaba a comprender que la esperanza también podía agotarse. En ese momento entró Luena. Se acercó lentamente. Miró a Junior. Después observó a Norberto. No vine a discutir. Solo vine porque Junior necesita tranquilidad. Norberto respiró profundamente. Durante unos segundos estuvo a punto de volver a enfrentarse con ella. Pero el estado del niño lo obligó a contenerse. Por primera vez, el orgullo dejó de ser importante. Solo importaba salvar una vida. Mientras tanto, Laura no conseguía controlar la rabia. Seguía convencida de que Mito había enviado el mensaje desde el teléfono de Enrique. Clara caminaba a su lado intentando calmarla. No puedes seguir reaccionando así. Laura negó inmediatamente. Alguien está destruyendo mi vida poco a poco. Y siempre ocurre cuando Enrique intenta acercarse. Clara suspiró. Entonces habla con él. No con Mito. Laura guardó silencio. Porque, en el fondo, sabía que Clara tenía razón. Pero cada vez que veía a Mito cerca de Enrique, sentía que perdía completamente el control. Aquella obsesión comenzaba a consumirla. Y nadie imaginaba hasta dónde podía llegar. Muy lejos de allí, Antonio Lucena seguía pensando en las amenazas recibidas. Nunca había permitido que nadie lo pusiera contra las cuerdas. Pero esta vez era diferente. El hombre conocía demasiados secretos. Secretos financieros. Nombres. Cuentas. Negocios ocultos. Y sobre todo, sabía exactamente qué información podía destruir la confianza de Norberto Venancio. Antonio llamó inmediatamente a Radu. Necesito que averigües absolutamente todo sobre ese hombre. Radu asintió. ¿Y si intenta hablar antes? Antonio permaneció en silencio. Después respondió con absoluta frialdad.
Entonces llegaremos primero. Aquella frase dejó claro que Antonio ya no pensaba defenderse. Pensaba atacar. Al mismo tiempo, Joao esperaba noticias sobre el estado de su padre. Los médicos trabajaban sin descanso. Cada minuto aumentaba su angustia. Recordó las palabras que había escuchado apenas unos instantes antes del desmayo. No quiero morir sin tu perdón. Joao cerró lentamente los ojos. Durante años creyó que odiaba a aquel hombre. Pero descubrir que podía perderlo para siempre le estaba demostrando una verdad mucho más dolorosa. Todavía seguía siendo su padre. Y ninguna herida era capaz de cambiar eso. Un médico apareció finalmente. Logramos estabilizarlo. Joao respiró aliviado. Pero la siguiente frase volvió a preocuparlo. Necesita evitar cualquier emoción fuerte. Su corazón está muy debilitado. Joao comprendió que el tiempo para resolver el pasado comenzaba a acabarse. Mientras tanto, Neusa seguía acompañando a Mara. Las dos caminaban lentamente después de la campaña de vacunación. Neusa volvió a hacer la pregunta que nadie se atrevía a repetir. ¿Y si Luis Miguel cambia? Mara sonrió con tristeza. Esperé demasiado. Esperé llamadas que nunca llegaron. Esperé que me defendiera. Esperé que eligiera nuestra familia. Siempre apareció algo más importante. Pilar. Los problemas. Las discusiones. Todo menos nosotros. Neusa no respondió. Porque sabía que Mara no estaba hablando únicamente del presente. Estaba recordando años enteros de decepciones. Y era precisamente ese cansancio el que la empujaba hacia Arthur. No el amor, sino el agotamiento. Cuando cayó la noche, Luis Miguel permanecía completamente solo. Sobre la mesa seguía una fotografía de Mara. La tomó entre sus manos. Recordó la primera vez que soñaron con formar una familia. Las promesas. Las risas. Los planes. Todo parecía pertenecer a otra vida. En ese instante, sonó su teléfono. Respondió sin mirar el número. Al otro lado, solo se escuchó una voz. Si todavía amas a Mara, no dejes que se case con Arthur. Luis Miguel se puso inmediatamente de pie. ¿Quién habla? Pero la llamada terminó. Sin explicación. Sin nombre. Sin una sola pista. Solo quedó aquella advertencia. Y, por primera vez desde que supo la noticia, Luis Miguel comprendió que todavía no estaba dispuesto a renunciar al amor de su vida. Porque alguien acababa de demostrarle que la historia entre Mara y él aún no había terminado. La llamada terminó. Luis Miguel permaneció inmóvil con el teléfono todavía junto al oído. Si todavía amas a Mara, no dejes que se case con Arthur. No había nombre. No había explicación. Solo aquella advertencia. Jorge lo observó en silencio. ¿Quién era? Luis Miguel negó lentamente. No lo sé. ¿Y vas a hacer caso a una llamada anónima? Luis Miguel respiró profundamente. No fue una amenaza. Fue alguien que sabe algo. Aquella respuesta dejó a Jorge pensativo. Porque la voz no había intentado sembrar dudas. Había hablado con absoluta seguridad. Como si conociera perfectamente todo lo que estaba ocurriendo alrededor de Mara. Y eso significaba una sola cosa. Alguien seguía moviendo las piezas desde las sombras. Mientras tanto, Arthur comenzaba a organizar discretamente su futuro junto a Mara. No quería presionarla. Sabía que todavía cargaba demasiadas heridas. Pero después de escuchar su respuesta, sentía que, por primera vez en mucho tiempo, el destino estaba de su lado. Su madre apenas podía contener la emoción. Tenemos que fijar la fecha cuanto antes. Arthur sonrió. Primero deben nacer las niñas. Ella negó inmediatamente. No esperes demasiado. Mientras más tiempo pase, más oportunidades tendrá Luis Miguel de volver a aparecer. Aquellas palabras hicieron desaparecer la sonrisa de Arthur, porque era exactamente el miedo que intentaba ocultar. Conocía demasiado bien a Mara. Sabía que bastaba un solo momento de debilidad para que todos los sentimientos que aún guardaba por Luis Miguel regresaran con más fuerza que nunca. Muy lejos de allí, Mara continuaba trabajando en la campaña de vacunación. Intentaba concentrarse en los niños.
en las madres, en cualquier cosa que la obligara a dejar de pensar en su propia vida. Pero Neusa volvió a romper aquel frágil equilibrio. ¿Ya se lo dirás a Luis Miguel? Mara permaneció en silencio. Tiene derecho a saber que te casarás. Ella bajó lentamente la mirada. Lo sabrá. Pero no por mí. Neusa comprendió inmediatamente el verdadero motivo. Mara no quería volver a verlo, porque sabía que bastaba una sola conversación para comenzar otra vez a dudar de todo. Y esa vez ya no quería seguir viviendo entre esperanzas imposibles. En el hospital, la tensión aumentaba minuto tras minuto. Junior seguía sin aparecer un donante compatible. Yolanda ya no conseguía ocultar la desesperación. Observaba a su hijo dormir bajo los efectos de la medicación. Después miró a Norberto. ¿Y si no llega a tiempo? Norberto cerró los ojos. No encontró ninguna respuesta. Por primera vez en su vida, todo su dinero, sus influencias y su autoridad no servían absolutamente para nada. Solo podía esperar. Y esperar era lo único que nunca había aprendido a hacer. En ese momento Luena volvió a acercarse. No traía reproches. No traía discusiones. Solo una pequeña bolsa con algunas cosas para Junior. Norberto la observó sorprendido. No hacía falta. Luena respondió con serenidad. No lo hago por ti. Lo hago por él. Aquellas palabras cambiaron por completo el ambiente. Porque incluso en medio del odio, todavía existían personas capaces de pensar primero en el niño que luchaba por sobrevivir. Mientras tanto, Antonio Lucena comenzaba a perder la paciencia. El hombre que lo había chantajeado seguía libre. Y cada minuto aumentaba el peligro de que Norberto descubriera toda la verdad sobre la compra de la constructora. Radu regresó con nueva información. Encontramos algo. Antonio levantó inmediatamente la vista. Habla. El hombre fue visto hablando con Raúl Falcao. Y también estuvo cerca de Luena. Antonio permaneció inmóvil. Aquella noticia cambiaba completamente el panorama. Porque ya no se trataba únicamente de un chantajista. Existía una conexión. Una red de personas que, poco a poco, comenzaba a acercarse demasiado a sus secretos. No podemos esperar más, murmuró. Radu entendió perfectamente lo que significaban aquellas palabras. La guerra acababa de comenzar. Al mismo tiempo, Laura seguía intentando recuperarse del escándalo ocurrido en la inauguración. Clara caminaba a su lado. Necesitas tranquilizarte. Laura negó con firmeza. No mientras Mito siga intentando destruir mi vida. ¿Y si no fue ella? Laura se detuvo de golpe. ¿Quién más tendría acceso al teléfono de Enrique? Clara no respondió. Porque la verdad era mucho más inquietante. Si realmente alguien había enviado aquel mensaje, significaba que existía otra persona manipulando la relación entre Laura y Enrique. Y ninguno de los dos había pensado todavía en esa posibilidad. Muy lejos de allí, Joao permanecía sentado junto a la cama de su padre. El hombre seguía dormido. Las máquinas marcaban un ritmo estable. Joao observó lentamente su rostro. Era la primera vez en muchos años que podía mirarlo sin rabia. Recordó su infancia. Los días en que esperaba verlo regresar. Los cumpleaños en los que nunca apareció. Las noches en que sintió que había sido abandonado. Y aún así, seguía allí, esperando que despertara. Porque algunas heridas jamás desaparecen, pero tampoco consiguen borrar completamente el vínculo entre un padre y un hijo. Cuando el sol comenzaba a ocultarse, Luis Miguel tomó una decisión definitiva. Buscó las llaves del automóvil. Jorge intentó detenerlo. ¿A dónde vas? Luis Miguel respondió sin vacilar. Voy a hablar con Mara. Ella ya tomó una decisión. Luis Miguel abrió lentamente la puerta. Entonces la escucharé de su propia boca. No pienso perderla sin luchar. En ese mismo instante, Mara levantó la vista mientras atendía a los últimos niños de la jornada. A lo lejos distinguió un vehículo acercándose lentamente. Al principio no reconoció al conductor. Pero cuando el automóvil se detuvo, su corazón dejó de latir por un instante. Era Luis Miguel. Y la expresión de su rostro dejaba claro que aquella conversación
podía cambiar para siempre el destino de los dos. Luis Miguel descendió lentamente del automóvil. Mara permanecía inmóvil. A su alrededor, los últimos niños abandonaban la campaña de vacunación acompañados por sus madres, ajenos a la tormenta que estaba a punto de desatarse. Durante unos segundos, ninguno de los dos habló. Bastó una mirada para recordar todo lo que habían vivido. Las promesas, las discusiones, las lágrimas y las dos pequeñas vidas que pronto llegarían al mundo. Luis Miguel rompió finalmente el silencio. ¿Es verdad? Mara sabía exactamente a qué se refería. Respiró profundamente antes de responder. Sí. Acepté casarme con Arthur. Aquellas palabras atravesaron a Luis Miguel como una puñalada mucho más profunda que la que había recibido en prisión. Sin embargo, no levantó la voz. No discutió. Solo hizo una pregunta. ¿Lo haces porque lo amas o porque dejaste de creer en nosotros? Mara cerró lentamente los ojos. Era la pregunta que había intentado evitar desde el momento en que aceptó la propuesta de Arthur. Porque la respuesta era mucho más dolorosa de lo que cualquiera imaginaba. Arthur nunca me hizo daño. Siempre estuvo cuando lo necesité. Siempre creyó en mí. Luis Miguel dio un paso hacia ella. Eso no respondió mi pregunta. Mara sintió que las lágrimas comenzaban a aparecer. Estoy cansada, Luis Miguel. Muy cansada. Cansada de esperar. Cansada de pelear. Cansada de creer que esta vez todo sería diferente. Aquellas palabras hicieron que Luis Miguel bajara lentamente la cabeza. Por primera vez comprendía que el verdadero enemigo nunca había sido Arthur. Ni siquiera Norberto. Había sido el tiempo. El tiempo que los fue separando poco a poco hasta convertir el amor en agotamiento. Muy lejos de allí, Arthur observaba una vez más el anillo. No conseguía dejar de sonreír. Su madre seguía insistiendo. No esperes demasiado. Hay que organizar la boda cuanto antes. Arthur respondió con tranquilidad. No voy a presionar a Mara. Ella necesita sentirse segura. Pero en el fondo de su corazón seguía existiendo una pequeña inquietud. Conocía demasiado bien el vínculo entre Mara y Luis Miguel. Sabía que mientras ambos siguieran compartiendo la llegada de sus hijas, nunca existiría una separación definitiva. Y esa certeza no dejaba de perseguirlo. En el hospital, Junior continuaba luchando por su vida. Los médicos mantenían un pronóstico reservado. Yolanda permanecía junto a la cama sin apartarse un solo instante. Norberto entró lentamente en la habitación. Observó a su hijo. Después miró a Yolanda. No pienso rendirme. Ella levantó la vista. Yo tampoco. Durante unos segundos desaparecieron las discusiones. Las acusaciones. El orgullo. Solo quedaron dos padres aferrándose a la esperanza de que apareciera un donante antes de que fuera demasiado tarde. A veces, el sufrimiento consigue lo que los años jamás logran. Obligar a las personas a recordar qué es realmente importante. Mientras tanto, Antonio Lucena comprendía que el peligro crecía cada hora. Radu colocó varias fotografías sobre la mesa. Entre ellas aparecía el hombre visto con Raúl Falcao. El mismo hombre relacionado con Luena. Antonio observó detenidamente cada imagen. Después habló con absoluta frialdad. Ya no podemos cometer errores. Si esa información llega a Norberto, todo habrá terminado. Radu asintió. Por primera vez ni siquiera intentó proponer una solución. Porque entendía perfectamente que estaban enfrentándose a un enemigo que conocía demasiado. Y los secretos más peligrosos no destruyen empresas. Destruyen familias enteras. Al mismo tiempo, Laura seguía intentando recomponer su vida después del escándalo de la inauguración. Enrique caminaba a su lado. Te juro que jamás envié ese mensaje. Laura lo observó durante unos segundos. Quería creerle. Pero la desconfianza seguía siendo demasiado grande. Entonces alguien está jugando con nosotros. Enrique respondió inmediatamente. Y mientras sigamos culpándonos mutuamente, esa persona seguirá ganando. Aquellas palabras hicieron que Laura comenzara a mirar toda la situación desde otra perspectiva. Tal vez había estado persiguiendo al enemigo equivocado.
Muy lejos de allí, Joao permanecía sentado junto a la cama de su padre. El hombre abrió lentamente los ojos. Lo primero que vio fue a su hijo. Intentó hablar. Joao lo interrumpió. No digas nada. Todavía no. El anciano sintió que las lágrimas aparecían lentamente. Nunca imaginó que, después de tantos años, su hijo seguiría allí. No había recibido el perdón que tanto deseaba. Pero había recibido algo igual de importante. Una segunda oportunidad. Y a veces eso basta para empezar a reparar una vida entera. Cuando la noche comenzaba a caer, Mara regresó lentamente a su casa. La conversación con Luis Miguel seguía ocupando cada pensamiento. Intentaba convencerse de que todo había terminado, de que su decisión era irreversible. Pero antes de entrar, recibió una llamada. Miró la pantalla. Era Arthur. Respondió inmediatamente. ¿Cómo estás? La voz de Arthur sonaba llena de ilusión. Solo quería decirte que soy el hombre más feliz del mundo. Mara sonrió. Intentó responder, pero ninguna palabra salió de su boca, porque justo en ese instante levantó la vista. Al otro lado de la calle, Luis Miguel seguía allí. No había regresado a casa. No se había marchado. Continuaba observando la puerta, como si todavía esperara un milagro. Mara sintió que el corazón volvía a dividirse en dos. Por un lado estaba Arthur, el hombre que le ofrecía tranquilidad, estabilidad y un futuro sin sobresaltos. Por el otro seguía Luis Miguel, el hombre que nunca dejó de amar, pero junto al que también había conocido el mayor dolor de su vida. Y mientras Mara intentaba decidir qué camino seguir, en otro lugar, un investigador entregó discretamente un nuevo informe. El agente abrió la carpeta. Leyó un nombre. Después levantó inmediatamente la vista. Encontramos al empleado de Antonio Lucena. Es el mismo hombre, que fue visto reuniéndose con Raúl Falcao y también con Luena. El inspector sonrió con cautela. Después cerró lentamente el expediente. Lo dije desde el principio. Tarde o temprano, todos los criminales terminan cometiendo un error. Y aquel error acababa de abrir la puerta hacia una verdad que podía cambiar el destino de todos. Porque algunas historias de amor sobreviven a cualquier tormenta. Pero las construidas sobre mentiras, manipulación y secretos siempre terminan enfrentándose a la justicia. Nadie puede escapar para siempre de las consecuencias de sus decisiones. Gracias por acompañarme hasta el final de este episodio. Si disfrutaste esta historia, no olvides dejar tu me gusta, suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones para no perderte los próximos capítulos. Soy Miguel. Nos vemos en el próximo episodio.